Apaga la luz y escucha. Porque lo que vas a ver no es arte bonito, ni mierda para Instagram. Esto es historia, fuego, memoria pintada a hostias. Hay artistas que buscan belleza. Y luego está Ansel Kiefer, el cabrón que pintó el alma rota de Alemania, con cenizas, promo y rabia. Esto es Art Narky. Aquí no hay redención. Aquí no hay verdad. Y esto jode. Es Art Narky. Ansel Kiefer nace el 8 de marzo de 1945. Donaueschingen, Alemania. En plena resaca de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente en ruinas. Cenizas, silencio. Esa mierda de contexto le marcó de por vida. Primero se mete a estudiar Derecho y Lenguas en la Universidad de Friburgo. Pero manda todo a tomar por culo y se mete de cabeza en el mundo del arte. Se forma con Peter Dreger y Horst. Luego pasa por Düsseldorf, donde se cruza con el chamán del fieltro, Joseph Beuys. Su primera gran sacudida llega en 1969, donde se pone el uniforme nazi de su padre y hace el saludo hitleriano en varios lugares de Europa. No como un imbécil negacionista, sino como un puto espejo. ¿Queréis olvidar el pasado? Aquí lo tenéis en vuestra cara. Escándalo inmediato, pero se hace un nombre. Desde los 70 arranca con pinturas monumentales, llenas de plomo, paja, ceniza, arcilla y palabras escritas. Nada de delicadeza. Temas: el holocausto, la culpa alemana, la Biblia, la Cábala, la mitología germánica, la poesía de Paul Celan, la memoria, la muerte. El tipo convierte la historia y la mierda del pasado en materia pictórica. Expone en todas partes, documenta Bienal de Venecia, MoMA, Guggenheim, Louvre, Grand Palais, Pompidou, un asalto brutal a la cultura oficial. En 1992 se pira a Francia, primero a Batllac, donde monta un estudio descomunal, como una ciudad entera. Y luego se muda a Crucy, cerca de París. Ahí fabrica obras mastodónticas, con más plomo y cenizas que nunca. Ha ganado premios a patadas. El Friedenpreis del libro alemán, la medalla Getty, la Orden del Mérito alemán, el premio Adenauer de Gaulle. Vamos, lo que quiera poner a alguien que ha convertido el pasado nazi en una pesadilla poética de gran formato. Nada de romanticismos, pura memoria abrasiva. Aquí es donde Kiefer deja de ser un pintor y se convierte en un maldito arqueólogo de almas. Cada cuadro suyo es una excavación de la historia, de la culpa, de la memoria quemada de un país entero. Dein Goldenes Haar, Margaret, 1981-1983. Un campo de trigo dorado que huele a cenizas. Kiefer pinta la culpa de un país entero y la convierte en belleza quemada. No hay consuelo, solo memoria. Cabellera dorada, Margaret. Un campo de trigo, dorado, hermoso, casi sereno. Pero Kiefer no pinta un paisaje, pinta una culpa. La obra nace del poema Fuga de la muerte, de Paul Celan, donde una frase separa la belleza del horror. Tu cabellera dorada, Margaret, tu cabello de ceniza, Sulamit. Margaret simboliza la cultura alemana clásica, el ideal rubio, perfecto, brillante. Kiefer la enfrenta al vacío, un campo que parece trigo, pero es memoria quemada. Usa paja real, barniz y humo. La materia arde sobre el lienzo, como si el pasado no pudiera limpiarse. Lo dorado se vuelve ceniza, lo bello se vuelve sospechoso. En esta pintura no hay redención, solo un eco de una cultura que quiso olvidar lo que hizo. Kiefer convierte el oro en testigo y el arte en un campo de ruinas donde aún huele a historia. No hay poesía sin fuego y aquí por fin
el fuego dice la verdad. Sulamit, 1983. Una catedral sin dioses, hecha de humo y silencio. Aquí la historia alemana no se cuenta, se respira con polvo. Sulamit, 1983. Esto no es un templo, es una herida pintada a escala humana. Sulamit, 1983. Kifa toma el nombre de la mujer judía del poema Fuga de la muerte de Paul Celan. Tu cabello dorado, Margaret. Tu cabello de ceniza, Sulamit. El poema era una elegía. Kifa lo convierte en acusación. La bóveda que ves está inspirada en la Neue Wache de Berlín, un monumento nazi diseñado por Wilhelm Kreis para honrar al soldado alemán caído. Kifa lo voltea. Donde antes se veneraban verdugos, ahora se queman los nombres de las víctimas. La pintura huele a humo, hecha de paja, plomo, ceniza y óleo seco. No busca belleza, busca culpa. El artista nació pocos meses antes de que terminara la guerra. Su generación heredó el silencio y Kifa lo rompió a brochazos. Este cuadro no acusa solo a los nazis, acusa al pueblo que miró hacia otro lado y a todos los pueblos que siguen haciéndolo. Porque el fascismo no murió, solo aprendió a vestirse mejor. Kifa no pinta historias, pinta advertencias. Y mientras siga habiendo quienes olvidan, Sulamit seguirá ardiendo. Osiris y Isis, 1985-1987. El mito egipcio hecho chatarra. Kifa resucita a los dioses con cabres y cobre, como si la fe necesitara electricidad para seguir viva. Osiris y Isis. Una montaña partida, cabres de cobre, plomo y polvo. A primera vista parece una ruina tecnológica, pero lo que Kifa pinta es una mástaba, una tumba egipcia primitiva. Esas con forma de pirámide cortada, donde enterraban a los nobles. Vamos, el modelo original de todas las tumbas para ricos. Y aquí viene el giro. Kifa la destroza, la abre en canal y mete dentro cabres eléctricos y fragmentos de cerámica, como si los dioses del antiguo Egipto hubieran intentado reconstruirse con chatarra moderna. El mito dice que Isis recogió los pedazos de Osiris para devolverle a la vida. Kifa hace lo mismo con la historia alemana. Recoge sus restos, los hierve en plomo y los cuelga a secar. Este cuadro no va de religión, va de culpa reciclada, de intentar resucitar una identidad que se quemó con la guerra y la vergüenza. El cabre brilla como si aún hubiera esperanza, pero el plomo pesa demasiado. Osiris y Isis es una autopsia, no una resurrección. Y lo jodido es que sigue vigente. Seguimos soldando los trozos del pasado, esperando que el monstruo vuelva a andar. Serafín, 1983-1984. El cielo y el infierno se confunden en una pintura que parece haber sobrevivido a una explosión. Ángeles de fuego, quemados antes de llegar al cielo. Kifa los pinta justo en el momento en que caen. Una escalera que sube al vacío, un suelo ennegrecido y un silencio que huele a humo viejo. En 1983, Alemania todavía tenía la resaca de su propio incendio. Y en él, en vez de callarse como tantos, decidió pintar el aire después del desastre. Aquí no hay héroes ni milagros. Solo materia que intenta levantarse del suelo. Paja, barniz, goma laca, tierra, pigmento, todo mezclado con una especie de desesperación sagrada. Los serafín no rezan, se consumen, y Kifa los deja ahí, en plena combustión, como si nos recordara que la pureza quema más que el pecado. Hay una escalera en medio, sí, pero no lleva a ningún sitio, sube y se pierde. Es la metáfora perfecta de lo que pasa cuando un país intenta ascender sobre las ruinas de lo que hizo. No hay ascenso posible sin pasar por el fuego.
Me flipa cómo este cabrón tuvo los cojones de pintar eso, cuando muchos todavía miraban hacia otro lado. Lo hizo sin sermones, sin moralina, solo con promo, ceniza y una lucidez brutal. Algunos ven apocalipsis, yo veo limpieza, una forma de quemar el pasado para que no vuelva disfrazado de orden o de gloria. Y sí, esto sigue siendo necesario, porque mientras existan los que confunden la disciplina con la verdad, hace falta artistas que prendan fuego al silencio. Kifa no explica, Kifa purga la historia con promo. Nigredo, 1984. Oscuridad absoluta. La putrefacción convertida en arte. Lo que muere para transformarse. La belleza empieza en la mierda y Kifa lo sabe. Nigredo. El nombre suena a peste, y lo es. Es el momento en que todo se pudre para empezar de nuevo. Kifa no pinta un paisaje, pinta la tierra después del pecado. Óleo, acrílico, goma laca, paja, una mezcla entre alquimia y barro. Como si el lienzo se hubiera tragado una granja entera y luego la hubiera escupido. Aquí no hay redención ni hostias, hay humo, silencio y un olor a historia quemada. La superficie parece moverse, como si la tierra respirara cansada, y uno se pregunta si debajo todavía queda algo vivo. Kifa no busca belleza, busca verdad. Y la verdad, cuando la rascas, huele a mierda y a hierro. Este cuadro no es una misa sin Dios, una liturgia hecha con ceniza. Algunos lo llaman fase alquímica. Pero para mí es el retrato de un país intentando recordar sin volverse loco. Kifa no sermonea, se mancha las manos. Y lo hace con una elegancia brutal, con la misma rabia contenida que tiene el que ya ha visto demasiado. Nigredo no se mira, se soporta. Es un recordatorio de que todo lo que negamos siempre acaba volviendo, cubierto de polvo, a exigirnos que lo miremos a la puta cara. El horno alquímico eterno. Kifa convierte el arte en combustión. Pintar ya no es pintar, es quemar para seguir vivo. Atanor, 1985-1986. El horno alquímico, el lugar donde la mierda se convierte en materia nueva. Después de Nigredo, cuando todo se ha podrido, Kifa mete la historia en un horno y la quema otra vez. Aquí ya no hay tierra, hay fuego puro. No el de la destrucción, sino el que transforma. Este cabrón entendió algo que pocos artistas se atreven a mirar de frente, que para renacer hay que arder. En este lienzo, el color no pinta, calcina. La superficie parece una herida que cicatriza a la fuerza, mezclando óxido, ceniza y restos de luz. Kifa no busca esperanza, busca temperatura. Lo suyo no es redimir, es fundir. El Atanor de los alquimistas era el horno eterno, el que nunca se apaga, donde la materia se cocina hasta encontrar su verdad. Y eso es exactamente lo que hace aquí, convertir el trauma en energía, el pasado en calor. Es pintura, sí, pero también es una lección moral. No se sale limpio del fuego, pero se sale vivo. Atanor es la prueba de que el arte no sirve para decorar, sirve para no volverse loco. Y si hay que pasar por las llamas para entenderlo, pues que arda, joder. Libros de promo con alas que pesan demasiado. El saber quiere volar, pero la historia no le deja. Los libros con alas, 1992-2013. Un libro con alas de promo. Desde aquí empieza todo. El conocimiento que quiere volar, pero no puede. Kifa lo hace pesado, como si cada palabra arrastrara el peso de la historia. No hay papel ni tinta, solo metal, cera y fuego. Y sin embargo, esas alas parecen vivas. El tipo entendió que el pensamiento humano es una carga hermosa y jodida a la vez. En el fondo, todos somos eso, libros con alas que no levantan el vuelo, intentando ser espíritu con los pies hundidos en el barro. En los años siguientes repite el gesto con varias esculturas del mismo tema. Siempre lo mismo y siempre distinto.
A veces cuelga del techo, otras reposan sobre cemento, a veces parecen santos, otras cadáveres. Pero siempre comunican lo mismo. El saber no salva a nadie. Y aún así seguimos abriendo las alas. Hay algo casi religioso en ese empeño. No una fe en Dios, sino una fe en la materia. El plomo es su Biblia, el óxido su evangelio. Kifa convierte la pesadez en vuelo y lo hace con una honestidad brutal, sin metáforas limpias, sin moralinas baratas. Mira esas alas, no suben, no bajan, simplemente existen. Eso es el arte cuando deja de fingir que tiene respuestas. Uno pilla los libros muertos intentando seguir hablando. Los libros con alas son una plegaria mecánica, el sonido del pensamiento rascando el suelo, buscando aire donde solo hay silencio. Y joder, qué belleza hay en eso. Valhalla 2016. Ruinas, hierro, ecos de gloria. Valhalla 2016. El salón de los héroes, dice. Pero aquí no hay héroes, ni gloria, ni hostias. Kifa lo llena de camas vacías, mantas sucias y paredes de plomo. Un pasillo largo, frío, casi militar. Entra la gente y guarda silencio, no porque sea sagrado, sino porque pesa. Esto no es un museo, es una advertencia. Valhalla no celebra la victoria, muestra lo que queda después del desastre. El metal oxidado, la ropa colgada, el eco de una historia que se repite como un mal sueño. Kifa se carga el mito del héroe, lo baja del pedestal, lo mete en una cama de hierro y lo cubre de polvo. Y joder, qué necesario es eso hoy. En un mundo lleno de impostores con corona, Kifa nos recuerda que toda gloria termina oliendo a óxido. Las pinturas, las esculturas, los libros, todo parece quemado, como si el arte también estuviera de duelo. Pero hay algo hermoso en el silencio, la dignidad del que no se rinde, del que sigue creando aunque ya no haya nada que salvar. Valhalla no es un final, es un espejo. Nos enseña que lo único que vale la pena conservar no es el triunfo, sino la memoria. Seven Heavenly Palace 2004-2015. Torres que apuntan al cielo pero parecen ruinas. La espiritualidad convertida en hormigón. El cielo también se derrumba. 7 torres de plomo, cemento y fe. El hombre queriendo llegar al cielo por enésima vez. Pero Kifa no construye un templo, construye un aviso. El cielo no se conquista, se paga. Las torres están ahí, enormes, desafiando la lógica y el equilibrio. No parecen hechas para durar, parecen hechas para resistir justo antes de caerse. Y eso, joder, las hace más humanas que cualquier catedral. Cada bloque, cada grieta, cada capa de polvo es una confesión. El arte también se tambalea, pero sigue en pie. Cuando entras en el hangar Bicocca y las ves en persona, te quedas callado. No por respeto, sino por sobrecarga. Sientes que estás en medio de algo que no sabes si es una ruina del futuro o una oración del pasado. Kifa levanta estas torres como si fueran restos de una civilización que creyó en algo. Y aunque nadie recuerde ya en qué coño creían, la fe está ahí, oxidada pero viva. Hay una belleza salvaje en eso. No es una obra sobre la esperanza, es una obra sobre la insistencia. Sobre seguir subiendo aunque sepas que arriba no hay nada. Kifa dice que las llamó los 7 palacios celestiales por los textos de la Kabbalah, donde el alma asciende a través de 7 niveles para alcanzar la luz divina. Pero aquí no hay luz, solo polvo suspendido en el aire y una certeza incómoda, que la fe, el arte y la historia comparten la misma ruina. Y sin embargo, el cabrón consigue que esa ruina sea hermosa. The Seven Heavenly Palace no es una promesa, es una pregunta. ¿Qué construimos cuando ya no creemos en nada? Las torres responden en silencio, con su plomo, su hormigón, su terquedad. No suben al cielo, pero lo señalan. No ofrecen consuelo, ofrecen altura. Y eso en tiempos donde todo se derrumba, ya es casi un milagro. Así termina Kifa, no con una redención, sino con un recordatorio, que incluso los que están rotos pueden levantar algo que dure, aunque solo sea por un rato.